Entonces, vamos a compartir. Bueno, hoy ha sido un día bastante eh, ajetreado, un día bastante cansado. Vamos a continuar con esta labor titánica que venimos desempeñando con ustedes. ¿Ya, jóvenes? A ver, solo para mencionarle que hasta el examen parcial, hasta ahí acabó lo que es la primera unidad, ¿ya? De partir de esta clase hasta la semana 15 vamos a desarrollar la parte de lo que es la segunda unidad y todo lo que corresponde a los, ¿no? Los calificativos de esta parte, ¿ya? Ya hemos cerrado una parte, todo lo que es gastro, respiratorio, y los depresores y estimulantes de los sistemas nerviosos, ¿no? Sea central o sea periférico, que es lo que vimos las 4 primeras semanas, la quinta semana respiratorio y las 2 últimas semanas lo que fue gastro. Ahora nos vamos a enfocar con respecto a, una, a un sistema que es de vital importancia, que es la parte de eh, el farmacología del sistema cardiovascular. ¿Ok, jóvenes? Como ustedes saben, cuando hablamos de cardiovascular podemos tener una innumerables ideas, innumerables formas de fármacos y de diferentes efectos o acciones farmacológicas, ¿no? Como por ejemplo, fármacos de gran uso para la hipertensión, que de una u otra manera está relacionado con el proceso cardiovascular. Hay fármacos que están relacionados también a, ¿no? Como aparte de lo antihipertensivo, lo antiarrítmicos, lo angina de pecho. Entonces, muchas veces los fármacos se pueden clasificar de acuerdo a patologías, ¿no? Hipertensión, angina, insuficiencia cardíaca congestiva o crónica, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de ellas incluso pueden haber otras subclasificaciones muy importantes que va a variar de acuerdo a sus receptores. Lo que hoy día queremos que aprendan, más que nada, son los fármacos, bueno, muy aparte de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Fármacos de bastante uso cotidiano en el día a día, en emergencias, en el día a día de nuestra carrera, fármacos que no nos van a desamparar en el sentido rutinario de los procesos, ¿no? De los procesos de tratamiento o los procesos terapéuticos. En tal sentido, vamos a iniciar con esta parte de lo que es eh, farmacología del sistema cardiovascular, ¿no? Existen un montón de funciones, como le estaba explicando, con respecto a los fármacos, ¿no? Y los fármacos que están relacionados a la parte cardiovascular, ¿no? Y estos medicamentos, de una otra manera, van a ejercer una determinada acción, ¿no? Una determinada acción, una determinada función que tiene que darle un beneficio de una otra manera a lo que está relacionado o articulado con el corazón, ¿no? Por ejemplo, existen medicamentos que van a ayudar al corazón a bombear sangre fácilmente, ¿no? Existen también algunos medicamentos que van a fortalecer los latidos del corazón, ¿no? Como por ejemplo los antiarrítmicos, ¿no? Van a fortalecer, ¿no? Van a ayudar al corazón a bombear sangre para evitar los infartos de repente, para evitar de repente la angina de pecho y todo ello, ¿no? Hay fármacos que van a eliminar el exceso de líquidos de nuestro cuerpo, ¿no? Esos famosos edemas que a veces tenemos y que muchas veces nosotros pensamos y decimos que tiene edema el proceso renal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay sistemas que se articulan. Por ejemplo, eh, un sistema de bastante importancia que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Que está bastante regulado y relacionado con la parte farmacéutica en lo que respecta a lo renal y a la misma vez la parte cardiovascular.
Entonces, y por consecuente se pueden evidenciar a través de algunos signos y síntomas, como por ejemplo la presencia de los edemas, ¿no? Igual está relacionado bastante al corazón. Vamos a ver si nos alcanza tiempo, completamos, o caso contrario, el día viernes, como de costumbre, lo podemos culminar. Ya, vamos a avanzar a mientras que podamos, si no, simplemente, como le menciono, lo culminamos el día viernes, que no hay ningún problema, ¿no? Y hay otros fármacos que de otra manera también cumplen una función que es de evitar trombos o evitar coágulos, ¿no? Que son los famosos anticoagulantes, ¿no? Asimismo, vamos a ayudar, existen otras funciones, ¿no? Ayudar al corazón a bombear sangre adecuadamente. Por ejemplo, también se pueden ver los antihipertensivos, ¿no? Sabemos que las arterias son, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias, ¿no? Y en tal sentido, si tiene algunas complicaciones, ¿no? Se puede deducir que hay pacientes o que puedan haber pacientes hipotensos o hipertensos, ¿no? De acuerdo a los extremos que puedan desempeñar esa presión arterial, ¿no? Entonces, eh, generalmente también las funciones van a estar relacionadas, jóvenes, a los procesos patológicos, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, jóvenes, existen una farmacología cardiovascular de la cuales nos mencionan algunos factores, ¿no? Unos factores que van a estar bastante relacionados con lo que respecta a la patología, como les dije, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular incluye problemas, diversos problemas en sí, ¿no? Uno de ellos es el problema de la presión arterial, ¿no? Y ya hemos dicho que es una presión arterial, ¿no? Asimismo, el corazón es uno de los órganos que la cuales tiene innumerables patologías, ¿no? Y tiene innumerables trastornos cardíacos, ¿no? Y cada uno de esos trastornos puede recibir un medicamento apropiado o un medicamento específico en unas determinadas circunstancias. En tal sentido, lo que podemos hacer es la parte de la cardiología es muy, pero muy amplia, ¿no? Entonces, si hablamos de cada una de las enfermedades, la verdad, existen más de 90 patologías distintas al corazón. Entonces, sería totalmente extenso hablar de todas ellas, ¿no? Lo que queremos es llegar es a ver los trastornos cardíacos si nos enfatizamos por las patologías, trastornos cardíacos mucho más comunes, ¿no? Como las anginas, como los infartos, como la insuficiencia cardíaca crónica, que es lo que generalmente podemos ver, ¿no? Los antihipertensivos, los diuréticos, de una otra forma. ¿No? Hay también, jóvenes, accidentes cerebrovasculares que de una otra manera también están relacionados con la parte nerviosa, pero está bastante ligado a las arterias, ¿no? A las obstrucciones, ¿no? Que pueden causar de una otra manera también una obstrucción, un coágulo, que de una otra forma también interviene la parte de lo que son los fármacos cardiovasculares, ¿ya? Esto más que nada como una introducción, ¿ya? Acá que lo que nos refiere un concepto más que nada o una idea de lo que son los medicamentos cardiovasculares. Mm, por ejemplo, nos dice que los medicamentos cardiovasculares son glucósidos cardíacos y de otra manera se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca congénita o congestiva, en algunos casos lo pueden encontrar así, y arritmia, ¿no? Vamos a repasar un poco de ellos, ya para que tengamos idea cuando hablamos de fármacos.
esta clasificación es lo que yo le he dado en términos de mejor dinámica, de mejor didáctica, porque este ya viene a ser lo que es el desarrollo de nuestro curso. Eso es lo que queremos o por ello estamos acá, ¿no? Ver y aprender los diferentes fármacos relacionados al sistema cardiovascular. En tal sentido, yo le he realizado una clasificación en tres grandes grupos, ¿no? Un grupo que se llama antihipertensivos, otro grupo que se llama antianginosos y otro grupo que son fármacos orientados para la insuficiencia cardíaca, ¿no? En ese aspecto, vamos a mencionar para qué sirve cada uno de ellos. Por ejemplo, los antihipertensivos, obviamente que son fármacos que están relacionados para acatar o para utilizarse más que nada en una hipertensión arterial, ¿no? Sea hipotensión o sea hipertensión, ¿no? Sobre todo la hipertensión, que es mucho más común que existen estos casos en emergencias, en urgencias. Asimismo, otra clasificación que tenemos son los antianginosos, que son fármacos que van a estar destinados para ayudar en el tratamiento de una patología en particular, ¿no? Esta patología es la famosa angina de pecho, ¿no? Y que comienza obviamente por un dolor en el cuello radiante, sobre todo por el lado izquierdo del brazo, ¿no? Brazo y todo ello, ¿no? Un dolor que se raya hasta la parte izquierda del cuello, un poquito del músculo trapecio o esternocleidomastoideo, ¿no? Y se va irradiando hacia el lado izquierdo, y mejor dicho, sobre el brazo izquierdo exactamente, ¿ya? Hay fármacos que van a actuar en ellos también para prevenir la angina de pecho, y de otra manera también existen fármacos relacionados a insuficiencias cardíacas, ¿no? Si hablamos de insuficiencias cardíacas, la verdad es un mundo también totalmente aparte, un mundo totalmente distinto, ¿no? Hay muchas patologías. En tal sentido, va a haber fármacos que nos van a ayudar también a realizar un adecuado tratamiento terapéutico en lo que concierne a estas insuficiencias cardíacas. Jóvenes, entonces, para un mejor estudio, hemos dicho, pregunta examen, clasificación, ya vayan apuntando desde ahora en sus diapositivas, pregunta examen, clasificación de los fármacos del sistema cardiovascular, ¿ok? Antihipertensivos, antianginosos y fármacos para la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Hasta acá estamos bien, jóvenes. Es lo más, hasta acá hemos hablado lo más razonable, ¿ya? Esta diapositiva para mí es muy importante, ¿ya, jóvenes? Resáltenla, márquenla, porque esto es para su examen. Ya, entonces, vamos a hablar el primero de ellos, ¿ya? Por lo menos vamos a acabar uno, que es bien amplio, lo que es la hipertensión arterial, los antihipertensivos, ¿ya, jóvenes? Para hablar antes de la hipertensión arterial, para entrar antes de lleno a fármacos antihipertensivos, quiero darle un poquito de introducción, un poquito de base para una especie de reforzamiento, ¿ya, jóvenes? ¿O quiere que entre de frente a farmacología? No, sí o no. Por mí entro farmacología, jóvenes, de frente. No, profesora, sí. ¿Ya? A ver, hemos dicho que la presión arterial, de una otra manera, es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias, ¿cierto? ¿No? Y mediante esa fuerza o esa presión sea mayor, obviamente que va a aumentar la presión arterial, ¿no? Asimismo, nos dice, por tal motivo, por dicha fuerza, que la hipertensión es un factor de riesgo de enfermedad vascular. Obviamente, ¿no? Es un factor en la cual ataca a muchas personas. Tiene un nombre muy particular que se llama asesino silencioso,
¿no? Que más que nada puede tener, o hay muchas personas que pueden tener esta enfermedad y ni siquiera sabe que la tienen, ¿no? Poco a poco va atacando, poco a poco va... ¿Mm? ¿No? Poco a poco va atacando hasta que se dan cuenta y puede ser bastante perjudicial para la salud, ¿ya? Entonces, este factor de hipertensión va a ser un factor de riesgo también para una enfermedad vascular, va a originar diversas patologías, ¿no? Es por eso que le mencioné desde un comienzo que la parte de la parte cardiovascular es un mundo totalmente distinto, ¿no? Es un mundo donde encontramos más de 90 a 100 patologías, hasta más patologías totalmente diferentes, ¿ya? Asimismo, este enemigo silencioso o ese asesino silencioso, como también se le conoce, va a atacar con lo que le dije, ¿no? Entre un 15 al 30% de la población adulta. Imagínense, jóvenes, es bastante, mucha gente ataca y sin saber en unos casos porque es una causa que se desconoce, ¿no? Y que no se evidencia de una otra manera muy tempranamente, ¿no? Generalmente también se le da a personas de, de raza morena, generalmente los afroamericanos, ¿no? Esa etnia, por así llamarlo entre comillas, esa raza morena, son los personas que más pueden sufrir la predisposición de presentar una hipertensión, ¿ya? ¿Y por qué se debe a eso? Se debe por la misma textura de la piel, su piel de las personas afrodescendientes son gruesas y por lo tanto esa piel gruesa va a permitir disminuir una de las características necesarias o importantes de las arterias, ¿no? Que es la elasticidad, ¿no? Entonces, las arterias son gruesas, pero son elásticas. Entonces, la piel gruesa de, de las personas morenas, por llamarlos así, hace que fije tanto o que fije a la arteria tan rígida que no le dé y que no le da esa oportunidad de propiedad que debe tener las arterias, ¿no? Que es de la elasticidad. Entonces la vuelve muy rígida y esa rigidez hace ante una mayor sangrado, ¿no? Ante un volumen sanguíneo, ¿no? Lo hace tener una mayor presión y por lo consecuente ¿no? Una hipertensión arterial. ¿De jóvenes? Eso por solamente por darle un caso. Eh, ¿A qué se refiere con el 90% es esencial? Es que de una otra manera casi el 90% de personas no saben que lo sufren, ¿ya? Por eso que se llama enemigo silencioso o asesino silencioso, ¿ya? Muchas veces se da a conocer recién esta patología a través de otras enfermedades, ¿no? Tienes otra enfermedad y vienes a través de tratamiento y todo ello y recién se dan cuenta, ¿no? Obviamente que tiene un cuadro también sintomático de la cual se va a evidenciar, ¿no? Como por ejemplo lo que le dije, ¿no? Es una enfermedad crónica, esa enfermedad no tiene cura, jóvenes, ¿ya? No tiene cura, vamos a aprender a convivir con ello, vamos a aprender a llevar, a hacer como una especie de simbiosis, de homeostasis, de equilibrio con la enfermedad, ¿ya? Una enfermedad que no tiene cura, como que le digo, y es asintomático, ¿ya? Uno puede estar bien, yo puedo estar bien, comiendo con ustedes. No he podido incluso evidenciar síntomas anteriores, pero en sí lo puedo tener, ¿ya? Asimismo, jóvenes, eh, asimismo, eh, esta puede presentar cuando ya se presente, mm, cuando son fuertes estas patologías, ¿no? Podemos ver, ¿no? Podemos apreciar alguna sintomatología como cefalea, obviamente por la presión que puede causar, mareo y por la consecuencia de la cefalea, mareos, alteraciones visuales, ¿no?
hay otras características que estas patologías, como la hipertensión, va a afectar o va a complicar algunos sistemas, como por ejemplo el corazón, que es muy obvio, sistema nervioso central, ¿no? Sistema, ¿no? El riñón, porque está muy ligado a lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es para regular justamente la presión arterial, ¿no? La retina y vaso periférico, bueno, que se puede entender, hay complicaciones, ¿no? De ello, ¿no? La presión arterial causa patologías también, ¿no? Como por ejemplo, hemos dicho que la fuerza que ejercen dentro de esas arterias, esta sangre, puede ocasionar algunas complicaciones como hemorragia, ¿no? Como profesor, ¿cómo produce una hemorragia? ¿Cómo produce una trombosis? Un aneurisma, ¿no? Hay que tener en cuenta que por ver un punto acá, el aneurisma, es la dilatación de las arterias, ¿no? Es decir, tanta presión va a la arteria de repente cerebral, a una arteria cerebral, y va tanta presión, que esa arteria se va dilatando, dilatando, es decir, se va hinchando y poniéndose como un globo, ¿no? Si la arteria se va ampliando, 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 se dilata, tanto se dilata porque tiene propiedades elásticas, como le mencioné hace poco, tanto se dilata que puede llegar a un punto a romperse esa arteria, ¿no? Ya la ruptura o la dilatación de las arterias se llama aneurisma, ¿ya? Dejemos de repente algunos términos muy criollos cuando hablamos de derrame, ¿ya? Por ejemplo, hemos escuchado en un momento, oh, ¿de qué murió tal persona? No, le dio un derrame, ¿ya? ¿Qué se derramó? ¿Qué sangre? Ya, bueno, eso para los civiles, ya jóvenes. Nosotros como personal de salud tenemos que hablar con terminología médica. En este caso, se produjo una dilatación arterial, ¿no? Llamado aneurisma. Y por ende, esa ruptura arterial puede provocar una hemorragia también, ¿no? Y al ser en el cerebro, esa sangre va a ocupar un lugar que no le corresponde. Tengan en cuenta que el cráneo es una bóveda, el cerebro está dentro de la base del cráneo, que es una bóveda exacta, ¿ya? Y el cerebro también es exacto, de la cual no puede permitir el ingreso ni la salida de otra sustancia. Y al tener de repente sangre o hemorragia dentro de esa cavidad, lo que va a ocasionar es una presión, va a presionar la masa encefálica y de acuerdo a la presión donde se dé o el aneurisma de repente, ¿ves? Son dos factores totalmente distintos, ¿no? De repente la ruptura en tal zona puede afectar tal área o la hemorragia en tal área puede desenfocar o puede desencadenar también una complicación en la zona o en cualquier área del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque sea la dilatación, la aneurisma, o sea la hemorragia que va a ocupar un lugar que no corresponde en el cerebro, puede producir consecuencias, ¿ya? Secuelas con respecto a ello. Y de igual forma, ¿no? Estos hemorragias de una otra manera también se pueden obstruir, ¿no? Se obstruyen porque se coagulan, ¿no? Y ante la coagulación pueden seguir obstruyendo y pueden seguir desencadenando infarto, ¿ya? Llámese infarto a la falta de oxigenación a una determinada zona o tejido, ¿ya? Infarto no es al corazón. Infarto se dice, ¿no? Comúnmente, ¿ya? A la falta de oxígeno, ¿no? Hacia una determinada zona. Y eso puede ocurrir por muchas maneras. Puede ocurrir por un trombo que obstruye, por ejemplo, sea una embolia que también puede obstruir una arteria o algo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como hay una obstrucción, no va a permitir el paso de la sangre hacia el otro lado que no está obstruido, ¿ya? Y la sangre que lleva, la sangre lleva oxígeno. ¿Qué más lleva la sangre? La sangre lleva nutrientes, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las células, hacia los demás tejidos. ¿Para qué? Para que puedan cumplir su función específica de esas células, de esos tejidos. En tal sentido, si se produce una obstrucción, si se produce una obstrucción, eh, la otra parte se queda sin oxígeno, se queda sin nutrientes
y por lo tanto muere, ¿ya? Entonces se necrosa, ¿no? Se vuelve negro. Ese es un infarto, ¿no, jóvenes? Un paro cardíaco es totalmente distinto. Un infarto es una arteria que se obstruye y por lo tanto, como está obstruido, no va a dejar pasar a nada. A la sangre no lo va a dejar pasar. ¿Y qué lleva la sangre? Lleva oxígeno, lleva nutrientes. Y por lo tanto, la del otro lado que no recibe nada, muere. Muere por falta de oxígeno, muere por falta de nutrientes. A eso se llama infarto. Paro cardíaco es totalmente distinto. El paro cardíaco es cuando el corazón deja de funcionar, así, de golpe, de la noche a la mañana. ¿No? Como dice su nombre, se paró. Se paró el corazón porque Pepe Lucho lo dejó igualito. ¿Ya, jóvenes? Ese es un paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo de otra manera las diferencias. Y la hipertensión, obviamente, como lo estamos manifestando, las muchas patologías, los diferentes signos y síntomas que puede ocasionar, hay que tener en cuenta algunos criterios o factores que pueden desencadenar esta hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, los estilos de vida, ¿no? Aquellas personas que comen grasa, los gorditos como estamos nosotros ahorita, ¿no? Y más en esta cuarentena y más en este rico país que en el arte culinario no tenemos nada que envidiarle absolutamente a nadie, ¿no? Comemos rico acá en el Perú, cierto, ¿no? Una gran variedad, ¿no? Pero muchas veces esas comidas ricas no lo balanceamos, no lo tenemos un equilibrio, ¿no? Comemos tanta comida chatarra en la tía Veneno que muchas veces esa grasita crocantita, ¿no? Del bróster o esos pellejitos del pollito de la brasa o esa hamburguesita de la tía de la esquina, ¿no? Se acumula, ¿no? En cuerpos cetónicos y si no hacemos una adecuada quema, entre comillas, o gasto de energía o de calorías, esas grasitas o esos cuerpecitos cetónicos se van a ir acumulando hasta producir netamente la grasa. ¿Ya, jóvenes? Entonces los estilos de vida acá también son muy, pero muy importantes, ¿ya? Muchas veces también esas grasas van a estar dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y van a ocupar un lugar. Y ese lugar también puede ser fatal porque puede, uno, reducir el lumen que hemos dicho o la luz del vaso sanguíneo. Asimismo, puede ocasionar un desprendimiento de esa placa de ateroma o esa grasa que puede estar ahí y puede obstruir una arteria o algo, ¿no? O simplemente no van a disminuir la luz, van a formar como un trombo y puede producir hasta un infarto. Los jóvenes, entonces, hay que tener en cuenta que los estilos de vida es muy importante, ¿ya? Que no debe tratarse, pero sí vigilar, ya tenemos que vigilar bien, tenemos que comer sano, los jóvenes, y más en estos tiempos de pandemia, así que estamos de repente encerrados muchos de nosotros, pero tenemos que comer algo muy balanceado, ¿ya? Hasta acá, jóvenes, ¿estamos bien? ¿Me estoy dejando entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Con sueño me hablan. Sí, Sí, brother. profesor. El frío. Están durmiendo, creo, todos ustedes. ¿O no? ¿Sigo? Sí, profesor, siga. Ujú. Profesor, sigue. ¿Cómo? Siga comiendo, dice. Hablando de las alitas, de todo lo que lleva grasa. Y No, nosotros está con mi jugo de Sigue fresa. con la clase. Yo como sano, jugo de fresa. Entonces, hemos dicho que bueno, ya hemos repetido el concepto, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial estará al nivel más elevado al latir, el corazón bombeando la sangre. Primer latido, ¿cómo se llama? La sístole, ¿no? Y el último, la diastólica, ¿no? Todo un bombeo general del corazón se va a producir dentro de un proceso que se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Atunga, ¿cómo se llama el proceso?
de bombeo sanguíneo. ¿Cómo se llama? Fisiología. ¿Estás haciendo oficio? Sí, pero ya no me acuerdo. Yo no te he enseñado, ¿no? ¿O sí? Ah, no, usted no, profesor. ¿Ya ves? A ver, ¿a quién le enseñé oficio yo y cómo se llama este proceso de bombeo? Un proceso que tiene 4 fases. Chicos, a ver, no me van a quedar mal, por favor. Ya, a ver. Nada, está más perdido. Profesor, eso de contracción, relajación, Está cerca, claro, claro. contracción, la, ¿Cómo? ¿Le vas a dar a 18? la eyección, la relajación, eso. Es el anticristo, el anticristo. No preguntar quién fue su profe de oficio. ¿Pero es eso, profesor? ¿Eso te Sí. lo estoy diciendo? ¿Sí? Son las fases del ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco, ¿cuáles son las fases? Son 4. ¿Cuál fue la primera? Contrae. Llenado. El llenado. Ah, Crema. ¿No? el llenado, El llenado, después contracción isovolumétrica, contracción, la después eyección, eyección y después relajación, otra vez relajación isovolumétrica. ¿Ya? Esas 4 fases del ciclo cardíaco se da en menos de un segundo, es decir, en 0.9 segundos. ¿Ya? Y en estas fases, sobre todo en la contracción, se va a aperturar un sonido. ¿Ya? Un sonidito. Y este sonidito, generalmente, ante la toma de presión arterial, es lo que detectamos con la sistólica. Y en la relajación, también se va a producir un sonido. ¿Ya? Y esto es lo que detectamos con el estetoscopio, lo que es la parte de diastólica. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ya ustedes lo saben. Por ponerle acá unos valores, quiero poner unos valores normales, ¿ya? Valores de presión arterial. Los valores normales generalmente fluctúan en menos 120 a menos 80, entre 120 a 80, ¿cierto? ¿Qué cosa? 120, 80, ¿qué? Soles, mercurio, ¿qué cosa es? Soles. ¿Mm? Milímetros por mercurio. Milímetros de mercurio, ¿ya, jóvenes? En alguna literatura lo pueden encontrar 110 entre 70, 120 entre sobre 80, no hay problema, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Hay que preocuparnos siempre por la diastólica, ¿ya? Mientras más cerca 90 esté, es un poquito más complicado, ¿ya? Entonces, tienen sus límites también en lo que es la toma de presión arterial, ¿ya? Entonces, partiendo de esa premisa, ahora sí, vayamos a hablar de los antihipertensivos. ¿Cuál es el objetivo principal de un medicamento antihipertensivo? ¿No? Es reducir más que nada la morbilidad y la mortalidad cardiovascular asociada. ¿A qué me refiero eso? ¿No? Hay que reducir enfermedades y muertes debido a lo que puede provocar una hipertensión arterial, ¿no? Hemos dicho que la hipertensión puede provocar muchas cosas, ¿cierto? A través de la dilatación, ¿no? Un aneurisma y por lo consecuente una hemorragia o de repente una obstrucción, un infarto, ¿no?
un paro de repente por el gasto cardíaco también, por el gasto cardíaco que uno realiza, ¿no? Entonces, hay que prevenir más que nada la morbimortalidad, ya cardiovascular asociada, ¿ya? Les vuelvo a repetir, hipertensión de repente como patología puede ser una, pero está más asociada con diferentes aspectos también que pueden desencadenar otras patologías, ¿ya? Algo muy característico que también va a ser pregunta de examen, jóvenes, y vuelvan a marcar esta diapositiva, es el antihipertensivo ideal, ¿ya? ¿Cuál es un fármaco antihipertensivo ideal, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser ese fármaco? Debe ser eficaz, uno, para reducir, obviamente, la presión arterial, ¿ya? Dos, debe ser un fármaco que debe estar bien tolerado, ¿ya? Tolerado muchas veces a los pacientes porque este fármaco generalmente se va a administrar por vía oral, ¿ya? Que este fármaco sea de desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea seguro a largo plazo. Otra característica es que sea fácil de manejar. Recordar que los fármacos antihipertensivos se pueden manipular o manejar en forma sublingual. Entonces, simplemente ante un mortero lo podemos degradar, lo podemos hacer polvillo, dicho medicamento, y se le puede administrar, ¿no? Es fácil de manejar, ¿no? Y obviamente, como todo fármaco, debería ser relativamente económico y al alcance de todos los peruanos, ¿no? Como los famosos medicamentos genéricos que generalmente compramos, como es el captopril, el enalapril, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Asimismo, hemos mencionado su objetivo principal de disminuir o de reducir la mortalidad, y acá vamos a enfatizar, ¿no? Sobre todo esta mortalidad asociada, ¿no? La hipertensión arterial está asociada con infarto de miocardio, como ya le mencioné, ¿no? Por forma de obstrucción, de repente un coágulo, que no haya un trombo, que no haya sido coagulado de la mejor forma, que va a producir una obstrucción, de repente una placa de ateroma, ¿no? Por la grasa que consumimos, ¿no? Una muerte súbita que puede ser un paro cardíaco, es decir, tanto esfuerzo al corazón en su gasto cardíaco, en su bombeo diario, que simplemente se cansa como es un músculo y deja de latir, ¿no? Y puede producir un paro cardíaco, así como también otras patologías como la insuficiencia cardíaca, ¿no? El ictus, la insuficiencia renal, que está asociado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a regular de otra manera la hipertensión arterial, ¿no? Y unas lesiones como las retinianas que pueden producir la hipertensión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay zonas de nuestro cuerpo en que tienen presión diferente. ¿Dónde tenemos presión diferente? Tenemos en la cabeza, por ejemplo. ¿Dónde? ¿Qué más? En los ojos, ¿no? Es por ello que cuando a veces nos van a medir la vista, ¿no? Nos echan una gotita, así como una especie de una tira reactiva, algo así, ¿no? Nos sacan cuánto es la presión ocular, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuánto es la presión ocular, jóvenes? Jóvenes. ¿Sí? ¿Cuánto? 22 y 12 milímetros de mercurio. La presión ocular, ¿cuánto es? 12 y 22, entre 12 y 22 milímetros de mercurio. Está rápido tu internet. Pero no haga roche. Pero sí. Generalmente entre 10 a 21. ¿Los jóvenes? 10 a 21. La presión ocular. ¿Ya? Manejen
Por eso que cuando nos sacan así mediciones de vista, todo ello, ¿no? Glaucoma, descarte o prevención de glaucoma, nos hacen una presión ocular, ¿ya? Entre 10 a 21 oscila, ¿ya, jóvenes? A ver, ¿qué más? Bueno, ¿no? Esto ya son casi todo lo que tienen efectos adversos de mayor o menor magnitud y solo para algunos existe evidencia, ¿no? Tengan en cuenta que algunos síntomas ni siquiera van a ser evidenciados o pasan desapercibidos exactamente, ¿ya? Entonces, esto le quiero recordar que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco, ¿ya? La presión arterial, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el concepto, ¿no? El gasto, la presión arterial son la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias, pero fisiológicamente hablando, como proceso, como sistema, como un proceso fisiológico, la presión arterial es el producto del gasto cardíaco, GC, y la resistencia vascular periférica. ¿Y jóvenes? Acá hay una fórmula. Presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿ya? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el bombeo? ¿Cuánto es el volumen? ¿Cuánto gasta el corazón? ¿Ya? Todo ello. Y por cuán fuerte o cuán resistente es la periferia de nuestra vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, esa es la presión arterial en términos fisiológicos, ¿ya? En tal sentido, el mecanismo de la reducción de la presión arterial va a fluctuar por 4 aspectos, ¿ya? Tomando en cuenta esta premisa, y vuelvo a recordar, y vuelven a recordar ustedes que pregunta examen también, ¿ya? Aparte de la hipertensivo ideal, otra pregunta de examen es la presión arterial, es producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿ya? Otra pregunta de examen, jóvenes, desde ahora ya estamos anotando, ¿ya? Es el mecanismo de reducción de la presión arterial, ¿ya? El mecanismo de reducción de la PA nos va a enfocar 4 factores. ¿Cuáles son esos 4 factores que nos van a ayudar a reducir la presión arterial? 1, es la reducción del volumen sanguíneo. Es obvio, ¿no? Porque si hay más volumen, va a haber más presión hacia las paredes. Entonces, tiene que existir un fármaco que de una otra manera, para bajar la presión arterial o para bajar la hipertensión, tiene que enfocarse a reducir el volumen sanguíneo. Y por lo tanto, sus paredes no van a, no se van a dilatar, no van a causar una mayor presión, ¿ya? Otro factor u otro mecanismo importante para reducir la presión arterial es la reducción de la resistencia periférica. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que las paredes de una otra manera sean suficientemente fuertes también para que contengan de una u otra forma este volumen, ¿ya? O este gasto cardíaco que puede utilizar la sangre, ¿ya? Asimismo, existe otro mecanismo que es la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Uno es volumen sanguíneo, otro es gasto cardíaco. Y por último, hay una enzima dentro del sistema regina-angiotensina-aldosterona que se va a encargar de regular también la presión arterial, ¿no? Entonces, ese proceso que es el sistema renina, ¿no? Otro mecanismo de acción es que se tiene que inhibir, bloquear, parar o frenar el eje de la renina-angiotensina, ¿ya? Y por lo consiguiente, o como resultado, podemos tener una reducción de la presión arterial, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, jóvenes, vuelvo a repetirlo, acuérdense bien, mecanismos de reducción de la presión arterial, ¿ok? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sorno.
No, profesor. Bien, jóvenes. Entonces, basado a eso, los fármacos antihipertensivos van a tener una clasificación también, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice acá? Los 6 grupos o los 6 clases de fármacos que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión consideran como la primera línea son: pregunta de examen, otra diapositiva, marquen ahí. Y eso no lo digo yo, jóvenes, ¿ya? Lo dice la OMS y la Sociedad Internacional de Hipertensión. Que existen 6 grupos o 6 familias o 6 clases de fármacos que van a ayudar a disminuir la hipertensión. ¿Cuáles son? Los diuréticos, punto número 1. Punto número 2, bloqueadores alfa-adrenérgicos. ¿Ya lo escuchamos? ¿O no lo hemos escuchado de estos bloqueadores alfa-adrenérgicos, jóvenes? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿ves? Ya se olvidaron ya. El 3, bloqueantes beta-adrenérgicos. 4, bloqueadores de los canales de calcio. O calcio antagonistas. 5, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. ¿Ya? Angiotensina 2, que acá viene a ser su abreviatura. Antagonistas es el ARA2, ¿no? Antagonistas de los receptores de la angiotensina. Y también, por último y no menos importante, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que son los IECA, ¿ya? Inhibidores de la enzima convertidora, ¿ya? El último punto es un punto bastante relacionado, jóvenes, al COVID, porque el receptor ECA2, que es una enzima convertidora de angiotensina 2, son aquellos receptores que tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo en los alvéolos epiteliales, donde el virus del coronavirus se va a depositar y va a producir la enfermedad, ¿ya? Mejor dicho, no funciona el coronavirus si no llega a fijarse o a complementarse con la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿No, jóvenes? Entonces, estas 6 clasificaciones no lo digo yo, sino la OMS y la Sociedad de Hipertensión, ¿ya? Son los 6 grupos farmacológicos de los cuales se va a realizar una idónea tratamiento terapéutico y farmacológico de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son? Primero, diuréticos. Entonces, hablemos cada uno de ellos, mis estimados jóvenes. Diuréticos. Producen efecto diurético, dice, ¿no? Y vasodilatador. Los diuréticos de Lassa, ¿ya? De Lassa, porque, ¿no? Porque está acá, hay una asa de Henle. Esta parte de acá, esta porción se llama asa de Henle, ¿ya? Estos diuréticos tienen un efecto diurético y un efecto vasodilatador. ¿Qué significa? ¿Ya? Que de otra forma también va a dilatar a los vasos sanguíneos, ¿ya? Y específicamente, ¿no? Enfocados a un lugar que se llama la asa de Henle, en la cual ¿qué van a hacer? Van a inhibir al transportador de ¿qué? De sodio, de potasio y de cloro, ¿no? Por lo que no se reabsorben pasando a la orina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que tener un concepto muy básico acá. Donde va agua, va sodio. Y donde va el sodio, va el agua. Los dos son como uña y mugre. Los dos son como hermanitos, ¿ya? Entonces, no podemos permitir que de una otra manera, si perdemos agua, también lo más probable es que tengamos que
o que estamos perdiendo sodio. La pregunta es, entonces, el sodio como electrolito más importante del espacio extracelular, ¿cuánto es las concentraciones normales de sodio en el cuerpo? Jóvenes. Valores normales de sodio, jóvenes. ...135 a 145 mil equivalentes. ¿Ya? ¿Cuál es el diurético más utilizado? El famoso o la famosa furosemida. ¿Ya, jóvenes? Furosemida, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, los diuréticos, el fármaco más importante es la furosemida. ¿Ya? Diurético, como nos dicen, ¿no? Diurético no va a ser eliminar, no va a ser expulsar. Antidiurético, ¿qué significa? Que lo vamos a mantener. ¿Ya, jóvenes? Diurético no va a ser eliminar. ¿Ya? Antidiuresis es que vamos a retener. ¿Ya? Por ejemplo, hay pacientes que tienen un edema, ¿no? Edema, sus piernas están hinchadas, todo eso, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué decimos? Está reteniendo agua, ¿cierto? Está hinchado, mira, ¿no? Le colocamos el dedo incluso en la pierna y sale como una mancha blanquita, así, ¿no? Que se llama fovea, ¿no? ¿No? Esa fovea, lo vemos ahí, que es lo que pensamos, que obviamente el paciente está haciendo un edema. Y si acaso hace un edema es porque está que retiene líquidos. ¿Qué es lo que queremos? Que no retenga más líquidos, queremos que elimine líquidos. En tal sentido, ¿qué le damos? Le damos un diurético. ¿Qué tipo de diurético más conocido? La furosemida, que viene de 20%, si no me equivoco. ¿Ya? Le damos la furosemida, ¿no? Que elimine agua. Y si elimina agua, elimina también sodio. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos bien, jóvenes? Sí. Oye, te perdieron. No. ¿Estamos bien? Sí, sí, Ya. profesor, está bien. Entonces, hemos hablado de los diuréticos. Vamos a hablar. En sí, los diuréticos tienen también una clasificación dentro de ellas, ¿ya? Yo le quería poner esa diapositiva para que no se pierdan, para que no piensen que de repente no le estamos dando toda la información, sino al contrario, jóvenes, ¿ya? De repente de esos 3 puntos o de esos 3 tipos de diuréticos, los 3 de repente no están relacionados a la parte hipertensiva, pero es la clasificación de los diuréticos, ¿ya? Entonces, eso quiero que que sepan también ustedes. Diurético nos sirve para eliminar agua, ¿ya? Para expulsar sodio, agua y todo ello. Cuando hay edemas, cuando tenemos retención de líquidos, utilizamos un diurético. Sobre todo, el diurético más importante que es la furosemida. Pero si somos más incisivos, si somos más detallistas, estos diuréticos tienen una clasificación también, ¿ya? Nos dice también que se llaman píldoras de agua, ¿ves? ¿No? Y se utilizan en patologías como insuficiencia cardíaca, hipertensión y retención de líquidos, ¿no? Lo que le estamos diciendo, ¿no? Pero existen 3 tipos de diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos? Diuréticos tiacídicos, que es un tipo de diurético. El otro son los ahorradores de potasio. Y por último, pero no menos importante, los diuréticos de asa. ¿Ya? ¿Qué es lo que no quiere decir los diuréticos tiacídicos? ¿Ya? ¿Qué hacen en sí los diuréticos tiacídicos? ¿Ya? Le pongo esta clasificación y le digo, jóvenes, de repente esta clasificación no está relacionada a algunos a la parte cardiovascular, pero lo he colocado para que sepan la idónea clasificación de los diuréticos. ¿Ya? Vuelvo a recalcar esto. Los diuréticos tiacídicos
van a hacer una función muy importante. En sí, ¿qué van a hacer? Van a reducir la cantidad de sodio y ensanchan los vasos sanguíneos. Es decir, disminuir la cantidad de sodio. Para eso es muy importante saber los valores normales de sodio, que van de 135 a 145 miliequivalentes, ¿ya? Y una vez que reducen esa cantidad de sodio, van a ensanchar los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Lo va a dilatar, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Y para qué va a reducir el sodio y para qué va a ensanchar los vasos sanguíneos, ¿no? Para que de esta manera mejore la hipertensión arterial, ¿ya? Recordemos que el sodio es el elemento, es el electrolito más abundante del líquido extracelular, ¿ya? Y si se vasodilata de otra manera, ese lumen, ese conducto dentro también de los vasos sanguíneos va a quedar más grande, ¿ya? Y el volumen de sangre, ¿no? A ver, miren mis dedos. Imagínense que esta parte que estoy moviendo son las paredes, ¿no? De las arterias. Y este es el volumen, ¿no? De sangre que pasa acá, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa. Donde está que pasa muy cerca, ¿sí o no? Ya pasa muy cerca muchas veces. Esta presión que tiene este volumen va a ejercer con las paredes, ¿no? Y es donde se puede producir una presión arterial. ¿Qué es lo que pasa con los diuréticos tiacídicos, no? Te reduce cantidad de sodio, y a reducir sodio, ¿qué hemos dicho? ¿Dónde va el sodio, quién va? Va el agua, ¿no? Entonces, si se reduce el sodio, entonces, ¿qué se reduce? El agua. ¿Se va a reducir las paredes? No, las paredes no se van a reducir. Se va a reducir el volumen, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el sodio, ¿no? Porque el sodio se está reduciendo, y donde se reduce y donde va el sodio, va el agua. Si se reduce el sodio, también se reduce el agua. Por lo tanto, el volumen sanguíneo ya es menor, ¿cierto? Y aparte de eso, el diurético hace una dilatación. Es decir, así que está en el tamaño normal, encima lo dilata. La pregunta es, ¿va a haber presión ahí? Casi no, pues porque reduce el volumen y ensancha las paredes. Entonces, diuréticos tiacídicos es muy importante, sobre todo para la hipertensión arterial, ¿no? Encontramos acá, ¿no? La hidroclorotiazida, ¿ya? Hay otro diurético, otra clasificación que se llama ahorradores de potasio, ¿ya? Estos ahorradores de potasio no ocasiona pérdidas de potasio, ¿ya? No es que porque ahorra potasio se reduce la cantidad de potasio en el cuerpo, no es, ¿ya? El Jorge Sin embargo, a ver, tus audios, apaga un poquito, ¿ya? No ocasiona pérdidas de potasio. Sin embargo, es altamente utilizado en la reducción de líquidos en el organismo, ¿ya? De igual forma, ¿no? De repente no está tan ligada a los factores de la hipertensión, como es el volumen o las paredes arteriales, pero ahorrar potasio es sinónimo también de reducir los líquidos en el organismo. Valores normales del potasio, jóvenes. ¿Cuánto? No es de Guajor. Valores normales del potasio. Entre 3.5 a 5. ¿Ya, jóvenes? Están vendiendo en Ripley. A Tu ver. papá compraba un señor. Apaguen su audio. Apaguen su audio, jóvenes, por favor. ¿Ah? A ver, John Pepito. Su audio. Muy bien. Ya. Entonces, los fármacos ahorradores de potasio van a reducir líquidos en el organismo, ¿no?
¿Qué fármaco encontramos acá? Alguien muy conocido que es la espironolactona, ¿no? Asimismo, por última clasificación, tenemos los diuréticos de asa, que actúa directamente en los riñones, ¿no? Justamente en la asa de Henle, ¿no? Por eso que se llama asa, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a aumentar el flujo de orina, ¿ya? ¿Por qué aumenta el flujo de orina? Porque va a ayudar de otra forma a reducir la cantidad de líquidos en nuestro cuerpo, ¿ya? Y al reducir la cantidad de líquidos, lo que va a provocar es una disminución del volumen sanguíneo, ¿ya? Y si hay una disminución de volumen sanguíneo, como consecuencia va a haber una disminución de la presión arterial, ¿ya? ¿Qué fármacos encontramos acá? Encontramos a la furosemida, ¿no? Que en muchos términos comerciales de marca lo podemos encontrar como el famoso Laxis, ¿no? Que vienen tabletas de 40 miligramos, vienen ampollas de 20 y todo ello. ¿No, jóvenes? Entonces, lo que yo quiero hacerle entender mediante este medio es que se den cuenta los diferentes, ¿no? Que se den cuenta los diferentes mecanismos de acción que tienen los diuréticos, ¿ya? Una, disminuyendo el volumen. Dos, ampliando o dilatando la capacidad de los vasos sanguíneos. Tres, por ejemplo, reducir la cantidad de líquidos generales de nuestro cuerpo. Y por último, ¿no? Asimismo, reducir la cantidad de líquidos, ¿no? Y específicamente en el volumen sanguíneo, ¿ya? Todos ellos, de una u otra forma, directa o indirectamente, van a ayudar a la regulación de la presión arterial. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profesor. ¿O ya se perdieron? Ya, entonces, sigamos. Acá les dejo, jóvenes, algunos diuréticos. Si ya de repente lo vemos el día viernes, ¿no? Recuerden también que en sus exámenes también le he tomado fármacos a ustedes, ¿ya? Le he tomado medicamentos, ¿sí o no? A usted le toma medicamentos, indicaciones, para qué están indicados, algunos mecanismos de acción, que es lo que me interesa de los fármacos. Sí. Entonces, ¿ves? Acá les dejo algunos diuréticos, ¿ya? Para que vayan familiarizando. Profesor. Bloqueadores. Otra Profe, buena, se clasificación. escucha intercortado. ¿Intercortado? A ver, vamos. Ahora jóvenes. Ya. Entonces, jóvenes, aparte de los diuréticos, que es una clasificación de los Profesor, antihipertensivos. disculpe, yo le escucho en mi computadora intercortado, no sé cómo resto. A ver, jóvenes, lo demás, ¿cómo me escuchan en su audio? Internet. Nosotros sí lo escuchamos bien. Está bien, profesor, es su audio de repente del compañero. Se escucha bien, profesor. Sí, profe, se escucha perfecto. Del compañero debe estar mal su internet por eso. Dicen jóvenes que, bueno, a ver, revisa tu conexión de repente, mi estimado alumno, porque mi melodiosa voz se escucha bien en sus compañeros. ¿Ya? O si no, hay que pagar el cable, pues joven, hay que pagar el internet. A comentarle la velocidad. ¿Ya? Déjenle de darle a Fiona y paguen su internet. ¿Ya, jóvenes? Algo muy característico, aparte de los diuréticos, que es una clasificación antihipertensiva, tenemos otra clasificación, que son los bloqueadores beta-adrenérgicos o antiadrenérgicos beta, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de estos jóvenes? Los beta-adrenérgicos, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan ahora.
Hemos dicho que hay una clasificaciones del sistema simpático y sistema parasimpático, ¿sí o no? Los sistemas simpáticos son los sistemas adrenérgicos, ¿no? Hay fármacos que van a estimular al sistema simpático, hay fármacos que van a bloquear al sistema simpático, hay fármacos que van a estimular al sistema parasimpático y hay fármacos que van a bloquear al sistema parasimpático, ¿ya? Y de acuerdo a esa clasificación, ¿no? Tenemos diferentes fármacos. Asimismo, bueno, por darle un resumen, ¿no? Hemos hablado en su momento que el sistema simpático es también llamado sistema adrenérgico, ¿cierto? ¿No? Y dentro del sistema simpático, que ya lo hemos visto, existe un neurotransmisor que es importante, que es la noradrenalina, se gasta energía, ¿no? Son activos, ¿no? Reaccionan ante el estrés y todo ello, ¿ya? Y dentro de esto mismo también hemos dicho que tienen receptores, ¿no? Tienen receptores alfa, receptores beta y receptores dopaminérgicos. Y eso lo hemos visto, ¿ya? Asimismo, esos son los que estimulan, ¿ya? Al sistema simpático. Pero hay también fármacos que van a inhibir, ¿ya? Van a bloquear a este sistema simpático, ¿ya? ¿Y cómo se llaman? ¿No? Se llaman los antiadrenérgicos, ¿no? O los bloqueadores o los beta bloqueantes, ¿ya? Esta farmacología de acá, ¿ya? Esta farmacología lo que va a realizar es que se va a utilizar para tratar la hipertensión, ¿ya? Hipertensión arterial, insuficiencias cardíacas, arritmias cardíacas y todo ello. ¿Con qué fármacos? te llama! ¿Con qué fármacos? ¿Ya? Con los fármacos más comunes que podemos ver en su pantalla, que es el atenolol, el propanolol y el metoprolol, ¿ya? Esos tres fármacos son los más conocidos de los bloqueadores. Vuelvo a insistir, jóvenes, vayan haciendo su resumen, ¿ya? Como les dije, diuréticos tienen tres clasificaciones, ¿no? Potasio, ahorrador de potasio, los tiacínicos y lo de LASA. Y cada uno de esos tiene un fármaco específico, ¿no? La hidrotiazida, espinoloctona y la furosemida, ¿no? Entonces, hagan así, nada más, ¿no? Una pequeña relación. De igual forma, con los bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿ya? O también llamados antiadrenérgicos beta. Los más conocidos, atenolol, propanolol y metoprolol, ¿ya? Efectos secundarios, algunas veces causa somnolencia, mareos, pies fríos, sequedad de boca y todo ello. Está contraindicado, nos mencionan en pacientes asmáticos, ¿no? En pacientes con bloqueo del corazón, con un riego muy deficiente de las extremidades inferiores y todo ello, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces del atenolol. El atenolol es netamente un antihipertensivo que pertenece a los beta bloqueadores. ¿Qué es lo que hace exactamente el atenolol? Permite que el corazón trabaje de maneras más lentas y ayuda a que sus latidos sean más regulares. Vuelvo a enfatizar, ¿se acuerdan? Ciclo cardíaco. Permite que el corazón trabaje de manera más lenta. Ante un gasto cardíaco, ya jóvenes, ante un gasto cardíaco, lo que va a hacer el corazón es va a tratar de compensar esa parte de deficiencia y por lo tanto el corazón va a trabajar doble, ¿ya? Si por ejemplo a un determinado lugar, por ejemplo la punta de los dedos no llega, para que llegue ahí el corazón tiene que bombear, ¿sí o no? Fuerte.
¿Y qué pasa si en ese bombeo, 1, no llevamos los adecuados nutrientes? 2, no llevamos los adecuados oxígenos, ¿no? ¿Usted cree que va a llegar adecuadamente esa cantidad de oxígeno y de nutrientes a esas partes del cuerpo? No. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón va a trabajar más rápido. O sea, ya no va a bombear 60, 80 veces, que es lo normal, sino va a bombear 90, 100 veces. Porque le falta oxígeno, porque le falta nutrientes. Y eso es lo que pasa de repente en los pacientes con COVID, ¿no? Porque como le falta oxígeno, como su sangre no lleva o no tiene la cantidad de oxígeno porque hasta que pierde la batalla contra el COVID, entonces el corazón, ¿qué hace? El corazón va a tener que compensar eso. Y piensa que bombeando 2 veces, ¿no? O 3 veces va a compensar. Y efectivamente no puede compensar porque hasta que llega oxígeno y nutrientes. Lo malo es que está ocurriendo una taquicardia, porque ya sea que late más de una vez o dentro de los parámetros normales, y esa taquicardia lo que está produciendo es un trabajo excesivo al corazón. Y eso se llama gasto cardíaco. ¿No, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Permite que el corazón trabaje de manera más lenta, más despacio, es decir, el gasto cardíaco, ¿ya? ¿Ves? Y ayuda a que de otra manera sus latidos sean más regulares. ¿Qué puede pasar también cuando se produce un gasto cardíaco? Recuerden que el corazón es un músculo y ese músculo ante ese gasto o ante ese trajín se cansa. Y de la noche a la mañana, por ese gasto, puede pararse o simplemente cesar o parar de bombear. Y esto es lo que se le llama un paro cardíaco. Entonces, de una otra manera, este medicamento te va a regular también lo que es un paro cardíaco, ¿ya? Te va a ayudar, ¿ya? Y por lo consiguiente, mira, baja la presión arterial de muchas formas, ¿ves? Porque lo vuelve más lento, ¿ves? Va a hacer que el corazón trabaje de manera más lenta. Y al trabajar más lento, las paredes o el volumen de las arterias también van a disminuir, ¿ya? Porque ya no se va, ya el corazón no va a estar tan desesperado de bombear tan seguido o de bombear tan fuerte para que llegue a las zonas más remotas del cuerpo. ¿Ves? La presión arterial alta puede causar daño en los riñones y elevar a un infarto o fallo del corazón. ¿Ya? Un infarto mediante una obstrucción, un fallo del corazón, que es un paro cardíaco, mediante el esfuerzo que puede realizar. ¿Ya? También se usa, nos dice, para aliviar dolores de pecho y prevenir dolores de cabeza, como migraña, mira, ¿ves? Recuerden que yo les dije, casi los fármacos tienen varios efectos, ¿ya? Muy pocos fármacos tienen solamente un solo efecto, tienen varios efectos terapéuticos. El atenolol, aparte de ser un antihipertensivo, es también bastante importante en el tratamiento de la migraña. ¿Los jóvenes? Acá en otro cuadrito del margen derecha, en mi derecha inferior, encontramos también otras clasificaciones o otros nombres que lo pueden encontrar también este medicamento, ¿ya? De repente usted dice, no, profesor, me enseñó con atenolol y quiero ese medicamento. También existe lo de marca, ¿ya? El genérico, el atenolol, de marca como Veloc, Bloquium, ¿no? Ritmilan, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, me he detenido acá para poder hacer esa diferencia específica de este medicamento. Asimismo, hemos dicho que existe aparte del atenolol, el propanolol, ¿ya? Cuyo mecanismo de acción va a disminuir el gasto cardíaco. Ya sabemos, ¿sí o no, joven?, qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el esfuerzo que hace el corazón, ¿ya? Y ese esfuerzo, obviamente, va a estar ligado también con el volumen sistólico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el volumen sistólico, recuerden que es el primer ruido que escuchamos, ¿ya? Y generalmente escuchamos ese ruido cuando se abren las válvulas atrioventriculares, ¿ya? Es decir, la válvula bicúspide o la válvula tricúspide, ¿ya?
¿En quién está indicado? Está indicado en pacientes hipertensos dependientes del volumen, ¿ya? Es decir, eh, de repente taquicárdicos, arrítmicos, ¿no? O cardiomegálicos, que tienen el corazón grande y todo ello, eso, ¿no? Generalmente la capacidad de volumen es mayor. Entonces es adecuado de repente en este caso utilizar el propanolol porque está bastante efectivo en lo que concierne a la hipertensión dependiente de volumen, ¿no? Lo que va a hacer es disminuir el volumen. Si es de las paredes y este es el volumen de sangre y pasa a ras o cubriendo casi todo el vaso sanguíneo, ¿no? Y es por ende que siempre esa constante de volumen va a ejercer siempre va a ejercer en las paredes una presión. Entonces, el propanolol lo que va a hacer es disminuir el volumen, ¿no? Para que pase libremente y por lo tanto no ejerza esa presión ante las paredes y por lo consiguiente una hipertensión arterial. ¿Los jóvenes? Acá les dejo también bueno, estos fármacos para que lo puedan revisar adecuadamente. ¿De jóvenes? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta tienen? No, no. ¿Jóvenes, todo bien? Sí, profesor, todo Sí, bien. profesor. Ya. Entonces sigamos. ¿Qué hora es? Ya me perdí. No veo la hora por acá. Las Ya. 10:17. Ya. Entonces, sigamos 10 minutos más. Entonces, mira, ya hemos hablado de los diuréticos, hemos hablado de los beta, ¿no? De los bloqueantes adrenérgicos beta, ¿no? O los antiadrenérgicos beta. Ahora vamos a hablar de los antiadrenérgicos alfa, ¿ya? Acá encontramos también algunos medicamentos como el perazocin, el terazocin y el doxazocin, ¿ya? ¿Qué significa o para qué es útil o cuál es su mecanismo de acción de estos medicamentos? Son útiles en el tratamiento también de hipertensión, pero específicamente bloqueando los receptores alfa 1 postsinápticos. Entonces, estos medicamentos van a actuar justamente en esos receptores, lo van a bloquear, ¿no? Esos receptores alfa 1 y por lo consiguiente van a producir una baja de la presión arterial, ¿ya? ¿Qué efectos tiene? Vasodilatador, es decir, de la misma forma, ¿no? Este es el volumen, este es la pared arterial que hace, vasodilata, ¿ya? Este es vasoconstricción, la pared se achica, vasodilata, ¿ya? Se agranda, ¿ya? Entonces, el volumen pasa al rasgo, al tope de las paredes, y esto puede ocasionar una presión porque es que pasa muy cerca, muy al tope o hay bastante volumen. Entonces, o podemos disminuir el volumen, como hemos visto con los diuréticos, ¿no? Disminuimos el volumen o simplemente vasodilatamos. Vasodilatamos para que le dé más espacio al volumen y este volumen no ejerza una presión dentro de las paredes, ¿ya? Son fármacos de primera línea, nos dicen el tratamiento también de la hipertensión, ¿ya? Entonces tiene efecto como antihipertensivo y todo ello. Acá, de igual forma, les dejo algunos medicamentos, ¿ya? Como la prazosin. Hay otra clasificación, la cuarta clasificación, que se llama los bloqueantes o los bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? Acá encontramos 3 fármacos de vital importancia, como es el verapamilo, nifedipino y el dialtacén. ¿Ya? ¿Qué hacen estos fármacos? Ya hay que entender esto. Uno de ellos, ¿no?
estos bloqueadores de los canales de calcio van a reducir el paso de calcio al músculo cardíaco. ¿Se acuerdan contracción muscular, jóvenes? ¿Se acuerdan la parte de contracción muscular que les hice? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Jóvenes. No recordar, profesor. A ver, un ratito. Vamos a recordar, fácil. A ver. Existe un... Va a ser bien complicado si no les enseño algo. Tendría que enseñarles, jóvenes, a través de un dibujo que no lo Profesor, tengo. usted dijo que iba a tener su pizarrito y todo, y para que No, usted pero pueda... lo que es la contracción muscular, lo que es la contracción cardíaca o la contracción de un músculo es bastante amplio, ¿ya? A ver, reduce el paso de calcio al músculo cardíaco y a las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, acá va a relajar los vasos sanguíneos. El calcio es un electrolito que va a estar bastante ligado a la contracción muscular. Sea músculos, sea fibras musculares, sea músculo cardíaco, va a estar bastante regulado. ¿Ya? Va a intervenir bastante el calcio en la contracción. Y eso ustedes tienen que saberlo de memoria. ¿Ya? El calcio va a intervenir muy bien en la parte de la contracción muscular. ¿Ya? En tal sentido, la acción farmacológica de estos fármacos como el verapamilo, etcétera, etcétera, lo que van a hacer, van a inhibir la entrada de calcio a través de estos canales de calcio y específicamente los canales de calcio lentos. En una célula normal existe unas puertas, ¿no? Que se llaman canales, ¿ya? Unas puertas que pueden entrar o que puedan perder calcio. En este caso, por hablar de calcio, ¿no? Así como hay puertas, ¿no? Donde puede ingresar sodio, ¿no? Hay puertas de bomba de sodio y potasio, hay puertas donde entra el sodio o sale el sodio, y hay puertas donde van a entrar el sodio y van a salir el sodio, ¿ya? De igual forma hay puertas. Esas puertas se llaman canales muchas veces, ¿ya? Entonces, si hablamos de canales de calcio, entonces va a haber puertas que van a permitir el ingreso del calcio hacia la célula o va a haber la salida de calcio hacia el exterior. Entonces, en este caso, estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear estos canales de calcio, ¿ya? ¿No? ¿Y por qué? Porque nos dice, por lo que les dije, el calcio es muy importante en el proceso de contracción muscular y asimismo en la transmisión del impulso nervioso. Hay que tener en cuenta que el movimiento o la contracción no solamente es parte voluntaria, sino también interviene bastante en las zonas neurológicas como la inervación que puede tener ese músculo, ¿ya? Les vuelvo a enfatizar, en un momento se los dije, existen diferentes tipos de sinapsis. Hay una sinapsis neuronal, que es de neurona a neurona, hay una sinapsis muscular, que es músculo y neurona, por así llamarlo, ¿no? Porque tiene terminaciones nerviosas que va a inervar al músculo, y eso es lo que va a dar origen a una contracción muscular. Y existen también una sinapsis de ganglios, ¿no? Que también está relacionada neuronas con los ganglios, ¿no? En este caso, solamente sería una sinapsis neuromuscular que va a estar ligado a la contracción muscular con la inervación o con la articulación del impulso nervioso, ¿no? Este impulso nervioso es que le va a dar el movimiento, ¿no? A través de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. ¿Se acuerdan potencial de acción? Potencial de acción es cuando una neurona presináptica, es decir, antes de la transmisión de la información, recibe un estímulo. Ese estímulo va a permitir que de una otra manera
se abran unos canales, ¿ya? Y esos canales que se van a abrir son los canales de calcio, ¿ya? Y en el espacio extracelular encontramos calcio. Entonces, ese calcio se va a introducir, ¿ya? Se va a introducir hacia la célula presináptica y ese calcio se va a alojar alrededor de unas vesículas, ¿ya? Alrededor de unas vesículas, como unas ampollitas, como unas burbujitas, se van a colocar alrededor. Y que hay adentro de esas burbujitas hay un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor es lo que se tiene que transmitir, ¿ya? Ese neurotransmisor generalmente es la acetilcolina. Entonces, ¿qué hace? Al producirse un estímulo, se abren las puertas de calcio y hemos dicho que los canales de calcio sirven para entrar o para que salgan calcio. En este caso va a entrar calcio a la célula presináptica, a la primera célula, y se va a poner alrededor de esas vesículas que contienen en su interior acetilcolina. Esa acetilcolina o esas vesículas después van a ser expulsadas en forma de un proceso que se llama exocitosis, ¿ya? Lo va a expulsar, ¿ya? Lo va a expulsar así en forma de burbujita y al final se va a reventar la burbujita y va a salir lo que está dentro de la burbujita. ¿Qué está dentro de la burbujita? El neurotransmisor, que es la acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina va a tener que fijarse con alguien, ¿sí o no? Se va a tener que fijar con alguien para transmitir de otra manera una información. Pero ¿qué pasa? Esa acetilcolina va a fijarse en algunos receptores que se llaman receptores nicotínicos, ¿ya? La acetilcolina se va a posar, se va a juntar con los receptores o se va a fijar con los receptores nicotínicos y automáticamente esas puertas nicotínicas se van a abrir. Y se van a abrir para el ingreso de otro electrolito. ¿Cómo se llama ese electrolito? El sodio. El electrolito más abundante del espacio extracelular. Va a ser introducido el sodio de la célula y va a actuar en otras puertas que se llaman cisternas, ¿ya? Y lo va a abrir esas cisternas. Abre esas cisternas, ¿no? Que son las puertas de entradas de retículo endoplasmático. Y dentro del retículo endoplasmático encontramos lo que es calcio también. Es decir, el calcio, como ya abrió la puerta el sodio, el calcio va a salir. Una vez que ese calcio sale, ese calcio va a viajar, esa es la parte neuronal, ese calcio va a viajar hacia los músculos, ¿ya? Para depositarse también ante una proteína, ¿no? Y para que posteriormente se produzca una contracción muscular. ¿No, jóvenes? Ese es ahora, ¿qué hace? No todo ello simplemente se va a bloquear esos canales para que no se produzca todos estos mecanismos que yo le he dicho que es un mecanismo fisiológico normal, ¿no? Se dice que también que se conocen 3 tipos diferentes de canales de calcio, pero todos los medicamentos van a actuar en el mismo receptor, ¿ya? ¿Cómo se llama el receptor? El llamado canal L. El canal L es el famoso receptor de los canales de calcio, ¿ya? Asimismo, nos menciona también que la mayoría de los fármacos va a interferir los canales lentos de calcio a dosis que no tienen efecto en los canales rápidos de calcio. ¿Qué quiere decir con esto, no? Como los canales de calcio de una otra manera van a ayudar a estimular procesos y esos procesos va a estar ligado bastante con la parte del volumen sanguíneo, con la parte de la contracción muscular, ¿no? O las paredes de las arterias, ¿no? En tal sentido, va a bloquear el proceso, ¿no? Volviendo lento en su proceso,
algunos procesos, valga la redundancia, van a quedar disminuidos, ¿no? Como por ejemplo la presencia de volumen sanguíneo, ¿ya? O la presencia sobre todo la presencia de volumen sanguíneo va a verse reducido en los canales de calcio, ¿ya? Y esa disminución también, esa acción que diga de esos bloqueantes de calcio, también va a estar bastante ligada con la disminución de la contractibilidad. ¿Y a qué hablamos contractibilidad? Hablamos a las propiedades que puede tener en este caso el músculo, ¿no? O a las arterias también, que es de elasticidad, ¿no? Se contraen, ¿no? Se contraen estas, ¿no? Y una vez que disminuye la contractibilidad, se va a producir también una excitación de las fibras conductoras cardíacas, no consiguiendo de la misma manera que se manifieste una disminución de la contracción vascular. Entonces, ¿qué quiere decir en castellano todo eso? No quiere decir que los bloqueantes de calcio, a bloquear todo el proceso de contracción muscular, para resumirlo, para que me entiendan, ¿no? El calcio interviene en contracción muscular, punto número 1. Punto número 2. Al bloquear estos canales de calcio, obviamente que se va a bloquear todo el proceso de contracción muscular. A bloquearse todo el proceso de contracción muscular, lo que va a producirse es la disminución de la contractibilidad. Obviamente, porque ya no va a seguir su proceso normal, la contracción muscular. Al producirse una contractibilidad, una disminución de la contractibilidad, se va a producir también una excitación de las fibras conductoras cardíacas, ¿ya? Esa excitación, ¿no? Puede de la misma manera disminuir a la contracción vascular. Es decir, los vasos ya no se van a seguir contrayendo, porque es, ¿no? Contracción, relajación. ¿Qué lo queremos? Hemos dicho de vuelta, paredes, volumen. Pasan así, ¿cierto? ¿Qué queremos? ¿Que esas paredes se sigan contrayendo? No, no queremos que se sigan contrayendo. Porque si así viene el volumen y las paredes se contraen, obviamente que va a ejercer más presión. Y lo que no queremos es generar mayor presión, sino lo que queremos es que se liberen, que tengan espacio, que el volumen no roce o no ejerza una presión contra las paredes, ¿no? Por tal sentido, estos medicamentos como el nifedipino, como el diltiazem, como el verapamilo, va a disminuir la contracción, bloqueando los canales, no va a haber una adecuada contracción muscular, y si no hay una adecuada contracción muscular, no se va a producir una contracción, ¿sí? Lógicamente. Sea contracción muscular o sea contracción vascular, no se va a producir. Y si no se produce una contracción, ¿qué se produce? Una relajación. En tal sentido, puede producirse una relajación muscular, o en este caso, se puede producir una relajación no vascular, produciendo una disminución del gasto cardíaco también, y por lo tanto una disminución de la hipertensión. ¿Ok, jóvenes? ¿Me dejé entender? No, ¿sí o no? Muy difícil, ¿sí o no? La fisio. No sé qué he hablado yo, pero toda la información me venía en la mente y seguía y seguía y seguía. ¿Ya? Se perdieron, ¿no? Un poquito, profe, sí es un poquito complicado, pero ya poco a poco vamos a Es un poquito entenderlo. complicado, pero quedémonos con el resumen, jóvenes, ¿ya? Como les digo, los bloqueadores de calcio suceden así. Mira, para eso deben de saber fisiología. ¿Por qué? Porque una contracción muscular, como les dije, lo que le acabo de hacer ahorita, yo le he explicado todo el proceso fisiológico de la contracción muscular. Así verbalmente le he explicado todo el proceso fisiológico. Pero muchas veces ese proceso fisiológico, como le dije, ¿no? Llega un estímulo, llega un potencial de acción. Ese potencial de acción va a estimular. Ante ese estímulo se abren las puertas de canales de calcio. ¿Para qué? Para que a través de esas puertas ingresa calcio. ¿Y por qué ingresa calcio?
Ingresa calcio para que se apodere alrededor de una vesícula. Y lo va a estimular esa vesícula. ¿Y por qué lo va a estimular esa vesícula? Porque adentro tiene un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Lo va a estimular para que salga. Una vez afuera y expulsado esa acetilcolina en el proceso que se llama exocitosis, esa acetilcolina tiene una función de abrir unas puertas de la otra célula. ¿Cómo se llaman esas puertas? Puerta nicotínica. Una vez que la acetilcolina abre esas puertas nicotínicas, acabó su función de la acetilcolina. Pero, oh maravilla, entre célula y célula hay un espacio, ¿sí o no? Hay un líquido que se llama líquido extracelular, ¿cierto? Entonces, la acetilcolina ya abrió la puerta de la otra célula. Entonces, esa puerta está abierta. ¿Y cuál es el electrolito más abundante del líquido extracelular? El sodio. Entonces, a través de esa puerta abierta, ¿va a entrar quién? Va a entrar el sodio. ¿Y cuál es la función del sodio? El sodio va a entrar a la célula y va a ir exactamente hacia un organelo que se llama retículo endoplasmático. Va a ir ahí. Va a ir ahí para abrir otra puerta. Para abrir unas puertas que se llaman cisternas. Lo va a abrir a las cisternas. Entonces, el retículo endoplasmático ya está abierto. Sus puertas que se llaman cisternas ya se abrieron. ¿Y por qué abre esas puertas de retículo endoplasmático? O sarcoplasmático, en este caso si es músculo. Lo abre porque dentro del retículo sarcoplasmático, ¿qué encontramos? Encontramos calcio. Y ese calcio tiene que salir. ¿Para qué? Para que se fije a una proteína, ¿ya? A la troponina exactamente, para ese calcio que está dentro del retículo sarcoplasmático tiene que salir para que se fije a la troponina C y cumpla la última función de la contracción muscular. Y en sí ese es el proceso fisiológico de la contracción muscular. Pero ¿qué pasa? Si se produce una contracción es cerrarse, ¿sí o no? Se contrae, se cierra, se dilata. Vasocontracción, vasodilatación. El proceso fisiológico del calcio nos ayuda a hacer una constricción, una contracción o una vasoconstricción. Pero no queremos ahorita que haga una vasoconstricción, porque si hace una vasoconstricción, ¿no? El volumen va a estar más presionado y va a generar más hipertensión. ¿Cierto? Cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo contrario, pues. Entonces, hagamos una vasodilatación. ¿Y cómo hacemos una vasodilatación? Con el verapamil o con el nifedipino, etcétera, etcétera, va a consumir y simplemente no va a permitir que esos canales de calcio se abran. Y una vez que no se abren esos canales de calcio, no va a entrar el calcio, no va a salir la acetilcolina, no va a entrar el sodio a la célula, el sodio no va a abrir las puertas de las cisternas y por lo tanto nunca va a salir el calcio. Y nunca va a salir el calcio y nunca se va a juntar con la troponina C y por lo tanto no va a haber una contracción muscular. Y si no va a haber una contracción muscular, entonces ¿qué va a haber? Va a haber una dilatación. Y esa dilatación puede ser muscular o puede ser una dilatación vascular. ¿Sí o no? Que es lo mismo decir disminuir la contracción vascular y es lo mismo en decir que producir una vasodilatación vascular. ¿Cierto? Entonces, no se contrae, se dilata. Y al dilatarse vascularmente, el volumen ya no va a ejercer una presión ante las paredes de las arterias y por lo tanto se acabó la hipertensión. ¿Me dejé entender, jóvenes? No, muy bien. ¿Sí o no? No. Bueno, jóvenes, entonces hasta acá lo dejamos. Falta, acá hay algunos, lo dejamos acá. ¿Ya? Para el día viernes continuar con la parte de la fármacos antianginosos y fármacos con insuficiencia cardíaca.